Jorge, ¿qué tal? Buen día, Hernanda Isich lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, todo muy bien. Tratando de alguna manera de sumar una mirada, me parece, para poder entender una realidad como la que vive la República Argentina en el marco de lo que fue la discusión ayer en la Cámara de Diputados, ¿no? Nuevamente la Argentina pone por delante una reestructuración de una deuda que termina siendo la pesada carga de todos los gobiernos, pero nuevamente se vuelve a avanzar en ese sentido, ¿no? Sí, se va sumando siempre un escalón más arriba. Mire, si se mira con atención la reunión esta del Congreso, tiene un carácter opuesto al que pretende tener. No es que Alberto Fernández pretende contar con el apoyo del Congreso, sí, sino al revés, quiere sacarse al Congreso de encima. Porque en realidad, si usted mira lo que ocurre en el mundo, en la diplomacia, los acuerdos internacionales primero se firman y después son sometidos a los parlamentos. Los parlamentos luego dicen si están de acuerdo con ese acuerdo. Sí. Y ha habido muchos casos en que han rechazado acuerdos que se firmaron y otros casos que los modificaron. Por ejemplo, ayer Trump, creo que ayer o anteayer, anunció que había firmado, que habían llegado al acuerdo definitivo con México y Canadá. Sí. ¿No es cierto? Sí. En realidad lo que ocurrió es que él llegó a un acuerdo, lo mandó al Congreso, los demócratas se lo modificaron, él volvió a reunirse con Canadá y con México, y los mexicanos y los canadienses le aprobaron los cambios del Congreso. Lo que debería hacer Alberto Fernández, si cumpliera con estas medidas, es ir a discutir con los acreedores si cree que tiene un acuerdo, llegar a ese acuerdo, y luego venir al Congreso a ver si el Congreso está de acuerdo. Es lo que está diciendo lo siguiente: hoy voy con un mandato y lo que firma es definitivo, yo no vuelvo más acá que ustedes me ratifiquen. ¿Se entiende? Se ha sacado de encima la ratificación del Congreso a un acuerdo que eventualmente se arribará o no, se lo ha sacado de encima con el argumento de que quiere un mandato para ir a negociar donde no se establece nada específico y lo que se establece es negativo, porque en realidad lo que se establece es darle autorización a Alberto Fernández para que la nueva deuda que va a reemplazar a la actual en un canje, si hay un acuerdo, se rija por legislación de Nueva York. Y esto no solo es negativo porque nos saca, digamos, porque en Nueva York ganan los acreedores, sino porque él se adelanta con una concesión a los acreedores. Él va a negociar diciéndoles yo voy a quedarme en la legislación donde ustedes operan regularmente y donde tienen la sede de las firmas de ustedes. Ahora, entonces, Jorge, digo, de un extremo al otro, todos reclaman por esa deuda, todos vuelven a endeudarse, todos avalan la próxima reestructuración. Digo, es un ciclo que parece no tener nunca un corte, que no viene desde la oposición, porque en definitiva, en su gran mayoría, la oposición era parte del oficialismo anterior, que también produjo un proceso de endeudamiento muy importante de la Argentina. Parece que es una calecita esto, una discusión circular todo el tiempo. Bueno, sí. Yo de alguna manera, aunque lo que le he dado a entender recién, por eso encaré la cosa de esa manera, es que en algún momento la calecita se va a quebrar. Lo que ha hecho Alberto Fernández ayer es cubrirse de una quiebra. Porque ¿quién dijo que se van a poner de acuerdo? ¿Quién dijo que el acuerdo al cual lleguen no sea objeto de un repudio popular, dependiendo de sus características? No, porque acá hay un problema fundamental. Alberto Fernández le ha jurado a la gente que no va a permitir la supervisión del FMI, y los acreedores le han dicho que si no hay una supervisión del FMI,
ellos no tienen ninguna garantía de que el acuerdo al cual puedan arribar sea cumplido. Es decir, acá lo que hay que entender son dos cosas: que la deuda es impagable y que pagarla es sacrificar o llegar a un acuerdo de pago futuro, es sacrificar los mejores intereses del país, y al mismo tiempo que hay una crisis política que raja las paredes, porque el hombre del capital financiero, que era Macri, fracasó en 4 años de gobierno, acompañado con los representantes de ese capital. Ellos metieron, en el caso de la firma Templeton, la primera o segunda más importante, el primero o segundo más importante fondo de inversión del planeta, nombraron al vicepresidente del Banco Central con Macri, Camarero, bueno, algo parecido, qué lástima. Bueno, el vicepresidente, ahora es parecido a eso, pero creo que en alguna vocal me estoy equivocando. Sí. Por lo tanto, ellos gestionaron el país en estos 4 años en forma directa y quebraron el país ellos mismos. Entonces acá hay una crisis política, porque si Alberto Fernández de algún modo avala esta quiebra con un acuerdo imposible para Argentina, va a entrar una crisis política, porque va a haber una movilización popular, va a haber rechazo, y por sobre todo lo va a obligar a él a un programa de ajuste de una violencia mayor que esto que está insinuando con los aumentos de suma fija, que va a poner a su gobierno al borde del abismo. Entonces, que no vea que la calecita, esto no es siempre no se gira en torno a la misma calecita, porque la calecita se va desgastando, de 4.000 millones de dólares que debíamos en el año 76, y hemos pasado a 400.000 millones de dólares. Se abrió una enorme crisis política. La maniobra con el Congreso es cubrirse las espaldas y sacar al Congreso del juego, sacar el debate del Congreso del juego, sacar al Congreso del debate cuando eventualmente se llega a un acuerdo con los alrededores. Ahora, si se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Correcto, pero digo, en ese proceso, la situación es, si la Argentina no acuerda, ya hemos visto lo que pasó cuando la Argentina entra en default, ya hemos visto las consecuencias que trae para muchos aspectos de la economía del país. Y si la Argentina acuerda, ya hemos visto las consecuencias de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De las dos salidas, sí. ¿Cuál es la salida que más conviene? Bueno, no, ocurre lo siguiente. A ver. Eso coloca el problema en el campo político. Porque el que tiene que ejecutar la salida de no pagar es un gobierno que siempre haya propugnado esa salida y que ofrece un plan económico alternativo. En cambio, el motivo por el cual fracasan esas cosas es que los peronistas, Menem, De la Rúa, Macri, Alberto Fernández, etcétera, están en contra de dejar de pagar la deuda. Si de golpe se ven forzados a ello, no tiene ningún plan alternativo, porque si uno pierde el financiamiento internacional, necesita poner en pie una economía bajo una estricta, ¿cómo se dice?, control o supervisión estatal. Sí. Y eso significa la nacionalización de los grandes bancos, la nacionalización de los recursos estratégicos y la concentración de esos recursos en un plan económico de desarrollo, porque eso ya no va a ser promovido de ninguna manera por financiamientos internacionales y capitales internacionales. Los 4 años de Macri demostraron que el capital internacional de Argentina no va a desarrollar absolutamente nada. Este es el primer aspecto de la cuestión. El segundo aspecto de la cuestión es que el default que decretó Rodríguez no fue la causa de todo el derrumbe fue el derrumbe de la convertibilidad. El default le dio el despido a Néstor Kirchner para hacer una política de expansión económica. Con lo cual, a ver si entiendo, ¿usted dice que no acordar con el Fondo Monetario puede mejorar la situación de la Argentina? No, eso es fundamental, que no se acuerde con el Fondo Monetario.
Es fundamental, porque el Fondo Monetario no le interesa la situación de la Argentina. El Fondo Monetario viene con un plan para que Argentina produzca un superávit fiscal que le permita pagar los intereses de la deuda. No el capital, porque el capital es impagable. Eso se irá renovando y renovando y renovando. Ese porcentaje que pide el FMI de superávit fiscal va a ser a costa de jubilados, de asalariados, de obra pública, y un montón de cosas. Es decir, que el país va a seguir degradándose. Algunos harán negocio, mercado libre, etcétera. Pero usted fíjese que ni siquiera las exportadoras de cereales se encuentran en una posición muy adecuada porque el Vicentín está yendo a la quiebra. Y es la segunda exportadora de soja y de aceite de soja. Impresionante. Ahí usted va a tener una crisis muy grande. En esta crisis tanto no es la vieja calecita, que usted tiene a Garbarino, usted tiene a Molinos Cañuela, usted tiene a Arco, usted tiene a Vicentín, no me acuerdo ahora todas las empresas, al borde de la quiebra. Y esto que se ha hecho con las pymes es un negociado, porque las pymes que no son solventes no van a poder entrar en esto. Van a ser aquellas que tienen todavía alguna solvencia. Y por pymes se entienden empresas que no son pymes. Porque una empresa con 80, 100 obreros, o con 60 obreros, es clasificada como una pyme, pero con la tecnología actual, 60 obreros es una empresa importante. Es decir, que el gobierno está rescatando, mandando una operación de rescate de muchos capitalistas que están en quiebra. Ahora se anunció que Pescarmona quiere vender IMSA, capitales internacionales. Hoy aparecía en la tapa del diario Ámbito Financiero. Bueno, ¿ve? Entonces, usted tiene la liquidación de la clase capitalista argentina, y al mismo tiempo, si usted le da facilidades impositivas a las pymes, ¿qué van a hacer? Si uno le da facilidades impositivas, como se acaba de anunciar, a las pymes, ¿qué van a hacer las pymes con esas facilidades? Van a pagar la deuda a los bancos. Y sí. Porque las pymes tienen una deuda mayor con los bancos que la que tienen con la FIP. Digamos que entonces esa facilidad está puesta para sanear cualquier relación con los bancos. Y por supuesto, si yo tengo a los bancos como principales acreedores, a la FIP número 2 y a mis proveedores número 3, y a mí el número 2 me da facilidades, la plata voy a usarla para sacarme de encima la deuda que tengo con los bancos, lo voy a pagar a los bancos, y eventualmente algún proveedor importante, porque naturalmente lo necesito para seguir produciendo. Por lo tanto, es un rescate económico y no es una medida de reactivación. Ahora, después de ese hipotético rescate, ¿dónde está el norte del proyecto económico de este gobierno? De un modo general, si usted mira un poquito, superficialmente, porque no podemos verlo más allá de eso ahora, la situación, ¿qué gobierno del mundo tiene un gran proyecto? Los gobiernos que podrían tener grandes proyectos, podría ser China, podría ser Estados Unidos, Gran Bretaña. Bueno, China tiene condicionados los proyectos a la guerra comercial con Estados Unidos, y Estados Unidos con China. Este tratado que se firmó definitivamente ayer o anteayer con Canadá y con México, lo que Estados Unidos obtiene son barreras contra la compra de productos chinos o la inversión de China, que desde México y de Canadá se valía para exportar a Estados Unidos. Por lo tanto, usted tiene una guerra comercial, los proyectos volaron todos por el aire. Y ahora con esta grave situación del coronavirus, ¿no? Sí, el coronavirus, sí. El coronavirus, la precariedad económica se ha acentuado porque hay ciudades enteras en cuarentena. Entonces, ¿dónde están los proyectos? Alberto Fernández no tiene ningún proyecto. Pero, a ver, las grandes potencias no tienen un proyecto, pero eso no implica que en la Argentina tenga que discutirse un proyecto. Digo, más allá de lo que pasa,
las situaciones no es la misma. Tal vez el proyecto de esas grandes potencias sea efectivamente vivir en una guerra, vivir en una situación de guerra comercial. Pero la Argentina de alguna manera tiene que encontrar el horizonte. Sí, pero la Argentina es un país, como se dice, periférico. Un país que se acomoda a las tendencias del mundo. Sí. No las determina. No, pero a ver, el punto es que ni siquiera nos logramos acomodar a una tendencia mundial. Vamos fluctuando de un lado para otro y lo único... Una crisis mundial. Escúcheme, le voy a dar un ejemplo concreto. A ver. Hoy está en Clarín. Sí. Está en Clarín de una persona que se llama Ochoa, un economista. Ajá. Él dice que en el acuerdo que llegaron China y Estados Unidos, por el cual China le va a comprar más soja a Estados Unidos, sí. Él explica que la única forma que China le compre más soja a Estados Unidos es comprándole menos a Brasil y Argentina. Correcto. Ahora, el proyecto de Argentina es venderle más a China. Como Estados Unidos es más fuerte, le impuso a China una cuota mayor para comprarle a Estados Unidos. Sí. Y bueno, y Alberto Fernández la mirará por TV. Y entonces el proyecto de Argentina vira a vaca muerta. El caso de vaca muerta es completamente incierto. Cuando inventaron lo de vaca muerta, veían una rentabilidad que no existe. Con el precio que cerró el barril ayer, vaca muerta es inviable. Una muestra de que vaca muerta es inviable, lamentablemente acá la información en ese sentido curiosamente está cercenada, es que la productora número 1 y la productora número 2 de Shell en Estados Unidos está en concurso de acreedores, porque se ha financiado con deuda igual que Argentina. Y ahora no puede pagar las deudas. Y no las puede pagar porque la rentabilidad que esperaba del precio del petróleo no alcanza. Una empresa con Shell es una empresa que para vender al exterior necesita una flota de barcos y necesita instalaciones en el país para licuar el gas e instalaciones en el país al que vende para regasificarlo. Bueno, no va, eso no va. Se requiere un precio del petróleo efectivamente más alto, y no le cuento del gas, que ahora aparece en estos días, ayer o hoy pasó algo en el mercado del gas que todavía no me informé, pero el gas estaba a un precio muy bajo a nivel internacional. Lo que quiero también con esto señalarle es que todo lo que dicen los gobernantes, mira, haremos esto, es mentiras. Acá lo único que puede asegurar el bienestar del país es que los gobiernos, los trabajadores gobiernen el país. Entonces, ante todas las opciones que se presenten, van a tener en cuenta sus intereses históricos, quiero decir, sus intereses a largo plazo, una economía que avance, que permita dar más trabajo, que se desarrolle, etcétera, y sus intereses inmediatos, que es recuperar el poder adquisitivo del salario y defender a los jubilados. Bueno, no parece que los jubilados tengan un horizonte de crecimiento en el corto plazo, digamos. El horizonte es la quiebra, porque el hombre Martín Guzmán, el ministro de Economía, le dijo a Bonelli a dos voces, sí, el sistema previsional es inflacionario. Una declaración de ese tipo es definitiva. Es decir, que el sistema de la previsión social es incompatible con un funcionamiento estable de la economía. Y los capitalistas lo ven a tal extremo de ese modo que los franceses van por el día 60 y pico de huelga interprofesional contra un intento de quebrar el sistema, las conquistas jubilatorias de trabajadores franceses. Bolsonaro lo ha hecho en Brasil. El levantamiento popular en Chile ha tenido por eje no el pretexto o el detonante del subte, el nivel de miseria total de la población jubilada debido a la privatización pinochetista de las jubilaciones. Hoy de lo único que se discute en Chile no es tanto de esta asamblea constituyente o un plebiscito que va a haber en abril, sino sobre qué se va a hacer con este sistema. Y la derecha está tan ansiosa en defender este sistema que la derecha se ha dividido. Hay un sector que dice no tenemos que cambiar nada. Si cambiamos algo del sistema jubilatorio, estamos cediendo a la extorsión comunista.
Jorge Altamira, le agradecemos mucho por el contacto. Chao, buenos días. Que tenga buen día. Chao, buenos días. Que tenga buen día. Chao, buenos días. Que tenga buen día.